Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas un día más a una clase de cultura científica. Hoy vamos a ver el tema 4, la revolución genética. Podéis ver en la imagen este sello de la República Checa, donde aparece pues, el famoso Gregor Mendel, al que se le considera el padre de la genética, observando estas flores de la planta del guisante. Aquí vemos en la imagen de detrás las vainas de esta planta leguminosa. Esta primera diapositiva, la titulada de tal palo tal astilla, hace referencia a esta frase tan común en la cual, pues, bueno, se habla del parecido que presentan no solamente físico, sino también el parecido pues, en el carácter, en el comportamiento, la personalidad que tienen los padres y los hijos, ese parecido pues que heredan los descendientes. Y es muy evidente que tanto los hijos se parecen a los padres como los hermanos se parecen entre sí, aunque por supuesto presentamos todos diferencias. ¿Cómo se produce la transmisión de estos caracteres? Bueno, esta pregunta es la que trata de explicar la genética. La genética es la rama de la biología que estudia cómo se transmiten los caracteres hereditarios. Como he dicho, esta observación, que es bastante evidente, se hace más patente todavía a partir del Neolítico, cuando los seres humanos domestican las plantas y los animales, porque los seres humanos hemos cruzado de manera artificial y hemos seleccionado qué animales se cruzaban, de manera que su descendencia podía heredar las características que a nosotros nos interesaban. Así hemos cruzado las ovejas que más lana dan o las vacas que más leche producen, o el ejemplo de los perros, en los cuales hemos de manera artificial creado diferentes razas o variedades de perros, atendiendo pues a sus cualidades, como pueden ser pues ser buenos guardianes o ser buenos pastores del ganado, etcétera. Luego, de manera empírica, ya se conoce desde muy antiguo este fenómeno de la herencia de los caracteres. Sin embargo, su explicación no es sencilla ni es tan evidente. Las primeras explicaciones a las que nos podemos remontar, pues en la antigua Grecia, Hipócrates ya propuso que el cuerpo de los seres humanos surgían o existían una serie de partículas o semillas que eran las que se transmitían a la descendencia y que transportaban de alguna manera esos caracteres que se heredaban. Una teoría que ya veis, Hipócrates, el padre de la medicina, pues no dista mucho de lo que se piensa actualmente. Otra teoría, también pues de la antigua Grecia, tenemos a Aristóteles. Aristóteles fue ese gran pensador, filósofo, que él propuso, sin embargo, que el semen del macho estaba formado por ingredientes imperfectamente mezclados, algunos de los cuales fueron heredados de generaciones pasadas. En la fecundación, él propone que el semen masculino se mezclaba con el semen femenino, que sería el fluido menstrual, dándole forma y potencia. Si os acordáis, bueno, pues existían estas ideas de la forma y la potencia pues de los objetos, y de esta manera se podía formar lo que luego sería la carne y la sangre que darían lugar al nuevo individuo. Muy posteriormente, ya sabéis que las ideas de Aristóteles perduran en el tiempo a lo largo de toda la Edad Media. Ya en el siglo XVII, otro tipo de teorías son las que dominaban en aquella época, que son las del preformismo. Según esta teoría, que es muy peculiar, en el interior de los espermatozoides existía ya un pequeño hombrecito ya preformado, de ahí el nombre de la teoría, al que se le denominó homúnculo. En este caso, en el de considerar que dentro del espermatozoide se encontraba el homúnculo, se le llamó animaculismo. Pero había una teoría paralela en la cual no, el organismo preformado se encontraba dentro del óvulo y se le llamó ovismo.
Esta teoría, por supuesto, presenta muchísimos problemas porque entonces el individuo preformado ya contendría los espermatozoides a su vez con sus individuos preformados y así nos podríamos remontar hasta el primer hombre, ¿no? Hasta Adán y Eva, ¿verdad? Y ya estarían todos los seres humanos preformados hasta el final de los tiempos, lo cual suena bastante descabellado hoy en día. En el siglo XIX dominaba la teoría de la herencia por mezcla. Sostenía que al combinarse los óvulos y los espermatozoides se producía una mezcla del material hereditario, lo cual resulta pues una combinación semejante a cuando mezclamos dos pigmentos, dos tintas de diferentes colores. Esto se sabe que no podía ser así, principalmente porque al final de... Primero porque unas generaciones podían saltar algunos de estos caracteres, o al revés, los caracteres podían saltar varias generaciones, no se explicaría de esta manera, y también porque al final una mezcla tras otra mezcla se llegaría a una uniformidad total de los individuos y por tanto la selección natural no podría actuar si todos los individuos son iguales, y esa es la base pues, del darwinismo, ¿verdad? Entonces, en esta primera parte del tema vamos a estudiar principalmente lo que se conoce como la genética clásica o la genética mendeliana. Gregor Mendel, pues ya veis, siglo XIX, fue un fraile austriaco del antiguo imperio austrohúngaro, lo que hoy es la República Checa, y que pues este fraile agustino había estudiado física, si mal no recuerdo, y se dedicó en el monasterio en el cual vivía, se dedicó al estudio de la botánica. Y entre ellos pues hizo una serie de experimentos con los guisantes, a partir de los cuales consiguió pues formular sus leyes sobre la genética. Como muchas veces ha ocurrido en ciencia, aunque sus deducciones, sus leyes fueron publicadas, pues pasaron mucho tiempo en el olvido hasta que fueron reconocidas realmente. Aunque hoy en día la genética ha avanzado muchísimo, Mendel, por ejemplo, para que os hagáis una idea, no sabía lo que eran los genes ni el ADN, ha avanzado muchísimo y ha cambiado la idea que tenemos de la genética actualmente. Sin embargo, se sigue estudiando las teorías de Mendel, primero por la importancia histórica que tuvo, un hito, y también porque es un buen ejemplo de aplicación del método científico. Entonces, en estos estudios, en estos experimentos, Mendel estudia de manera sistemática cómo se transmiten los caracteres hereditarios. Para ello, eligió una planta y no la eligió al azar. En este caso, el guisante, el Pisum sativum, que podía cultivar en el huerto del monasterio. ¿Por qué eligió esta planta? Bueno, porque tiene unas características que la hacen especialmente interesante. Primero, se puede manipular muy fácilmente, se puede cultivar, da mucha producción, eso es importante a la hora de hacer, por ejemplo, estudios estadísticos de las poblaciones, y además se puede cruzar fácilmente con un pincel, ¿verdad? Tomando el polen de los estambres e introduciéndolos en el pistilo. Y además la planta se puede autofecundar, lo cual era esencial para este tipo de experimentos. Además seleccionó una serie de características que tenía la planta y que estas eran fácilmente observables. Eludió aquellas características, esas magnitudes pues escalares en las que puede haber un rango, como por ejemplo la longitud de las hojas, o ¿verdad? Donde puede haber pues una gradación. Sin embargo, él eligió aquellas características que o se tienen o no se tienen, lo cual era mucho más sencillo a la hora de poder seguir la trazabilidad del carácter de una generación a la siguiente. Aplicó además el método científico a sus observaciones. Primero él plantea una hipótesis que va a tratar de verificar o de refutar mediante un experimento. Estos experimentos fueron planificados
y además los datos que obtiene son analizados, tratados de manera estadística, de manera matemática, y a partir de de esas observaciones, de esos experimentos, pudo deducir leyes generales. Para hablar de todos estos temas de genética, es necesario manejar una serie de nomenclatura, de palabras, que hay que saber su definición para poder expresarnos rápidamente y entenderlo mucho mejor. Así que mi recomendación es que os hagáis un glosario en el cual aparezcan una serie de definiciones que yo, pues bueno, os voy a resumir en estas diapositivas. Lo primero de todo sería carácter hereditario. El carácter hereditario sería aquella característica que está presente en un individuo y que es transmisible a su descendencia. Un ejemplo de carácter hereditario podría ser, por ejemplo, el color de los ojos, o si se tiene el pelo liso rizado, en el caso de los guisantes, que sean verdes o amarillos, o que tengan, o que sea su superficie lisa o rugosa. Bien, pues todo esto son caracteres hereditarios. Un gen vamos a considerarlo en esta parte del tema como unidad de transmisión genética. Mendel no sabía lo que eran los genes y a estas partículas las llamó factores hereditarios. Más adelante, cuando veamos genética molecular, pues modificaremos esta definición de gen por una un poco más actualizada. ¿Qué es el genotipo? El genotipo será el conjunto de todos los genes que presenta un individuo. El fenotipo. El fenotipo es el conjunto de características observables de un individuo. Estos genes, que son las unidades de transmisión genética, van a portar una serie de información, como por ejemplo, pues lo que hemos dicho, la información que determina un carácter hereditario. Luego, un gen tendrá la información del color de los ojos. El genotipo será todo el conjunto de genes que tiene ese individuo. Sin embargo, ya veremos que no todos esos genes se expresan en el exterior, por así decirlo. Es decir, tenemos mucha información, pero no toda se expresa. Lo que realmente es observable, las características que vemos, como el color de nuestros ojos, si tenemos el pelo liso rizado, etcétera, o el color de la piel, eso es lo que se conoce como el fenotipo. Y el fenotipo, que son estas características observables, son el resultado de los genes que tenemos, del genotipo, pero también depende del ambiente. ¿Qué es un alelo? Un alelo es cada una de las variantes de un gen. Un individuo tiene dos alelos por cada carácter, uno heredado del padre y otro de la madre. Entonces, un gen que tiene la información de un carácter hereditario, como puede ser el color de los ojos, va a tener varios modelos, va a tener varias posibilidades. Ese gen puede ser un alelo o puede tener un alelo color claro de los ojos y puede tener un alelo color oscuro. Son las distintas variantes en las que se puede encontrar un gen. Muchas veces pongo el ejemplo del móvil. Si un gen fuese un móvil, como puede ser el iPhone 17 o el Samsung Galaxy no sé cuántos, ese modelo de móvil lo podemos encontrar en las tiendas en dos colores, en blanco y en negro. Bueno, pues ese mismo móvil sería el gen, ¿verdad? El mismo modelo de móvil es el gen, pero lo podemos encontrar en dos variantes que serían los alelos. Podemos encontrarlo en alelo blanco y el alelo negro. No sé si esto clarifica algo la cosa. Bueno, entonces hemos visto varias de estas palabras y voy a intentar pues un poco explicarlas pues a base de dibujitos. Entonces todo el mundo más o menos le suena cómo es la molécula del ADN, que es esta molécula en doble hélice, ¿verdad? Este es el dibujo típico de la molécula del ADN. El ADN, un trocito de ADN, vamos a decir este, contiene la información correspondiente a un carácter hereditario. Este trocito de ADN
sería un gen. Bien, pero la molécula de ADN es una molécula enormemente larga y que a la hora de dividirse las células se condensa, se comprime, pues, de manera que para ello se tiene que enrollar, ¿verdad? Este cordón se enrollaría muchísimas veces, haciendo además bucles y lazos de bucles, hasta dar una estructura con forma de bastón, ¿vale? Más o menos como una porra aquí que he dibujado. Esto sería un cromosoma. Toda esta molécula de ADN así condensada daría un cromosoma. Los seres humanos, que somos organismos diploides, tenemos 23 pares de cromosomas. Bien. Como tenemos, es decir, 46 en total. Como están en pares, decimos que somos diploides. 2N. Sin embargo, en todas las células de nuestro cuerpo, digamos que tenemos estos 23 pares en las células somáticas, pero hay unas células especiales en nuestro organismo que son las células sexuales, los gametos, óvulos y espermatozoides. Estas células sexuales son muy especiales y tienen la mitad de información es decir, la mitad de cromosomas que una célula normal del cuerpo. Luego, los gametos, óvulos y espermatozoides, solo tienen la mitad. Si este tiene 2N, este tiene N, siendo N el número de cromosomas. Este tipo de células se les llama haploides. ¿Por qué es importante esto? Bueno, los gametos se van a formar a partir de estas células diploides y en el proceso se van a dividir y cada mitad va a tener, cada gameto que se forme va a tener la mitad de cromosomas, se van a repartir esos cromosomas entre un gameto y otro. De manera que cuando se junte un espermatozoide con un óvulo con un cromosoma y un espermatozoide que tiene otro cromosoma, cuando se junten, el cigoto va a tener un número normal par de cromosomas. Luego, como tenemos pares de cromosomas, este cromosoma va a tener otra pareja, un cromosoma exactamente igual en tamaño y forma. Os lo imaginéis que son iguales en tamaño y forma. Uno heredado del óvulo, es decir, uno heredado de la madre, y otro cromosoma exactamente igual heredado del padre. Hasta aquí creo que más o menos se puede entender. Este trocito de ADN que corresponde a la información, pues corresponde a un gen, a la información de un carácter hereditario, vamos a decir que se sitúa en esta parte del cromosoma. Aquí tenemos el gen 1. Como somos organismos diploides y tenemos pares de cromosomas, vamos a tener un cromosoma que se llama homólogo, exactamente igual, heredado de la madre en este caso, y que tiene el mismo gen en la misma posición. Vamos a pensar que este gen, el gen 1 que le he llamado, tiene la información de un carácter hereditario. En este caso, el color de los ojos. Podríamos haber elegido otra característica cualquiera. Pues bien, hemos dicho que este gen puede encontrarse en dos variedades diferentes, dos alelos. Va a haber un alelo 1 que va a ser ojos claros. Y va a haber un alelo 2 que va a ser ojos oscuros. Entonces, ¿qué posibilidades podemos tener? Podemos tener que este gen tenga el alelo ojos claros y este heredado de la madre tenga ojos oscuros. O puede ser que los dos genes sean del alelo 1 ojos claros o que los dos sean iguales ojos oscuros.
Es decir, aquellos individuos que tengan los dos alelos iguales se van a llamar homocigóticos. Bien. Es decir, si aquí tiene ojos claros y ojos claros, va a ser homocigótico, los dos alelos van a ser iguales, y la otra posibilidad es que sean ojos claros y ojos claros, tanto por parte del padre como de la madre, va a ser también homocigótico. ¿Cuál es la otra posibilidad? Que los dos alelos sean diferentes. Entonces se le va a llamar, como ya os podéis imaginar, heterocigótico. Hetero distinto, pues heterocigóticos, los dos alelos diferentes. En el caso de que los dos sean iguales, es decir, que sean homocigóticos, pues no parece que haya mucho problema. Es decir, si hemos heredado el alelo ojos claros del padre y el alelo ojos claros de la madre, pues este individuo tendrá ojos claros. Parece bastante lógico. Si por el contrario los dos alelos son iguales, en este caso ojos oscuros y ojos oscuros, pues ese individuo tendrá ojos oscuros. Ahí no hay mucha dificultad. Pero en el caso de heterocigosis, es decir, que uno sea claro y el otro sea oscuro, la pregunta es, ¿cuál de los dos se expresa? Y aquí es pues donde entra un poco la parte de genética, las leyes de la genética, cómo se heredan estos genes, cuáles son los que se expresan, y aparece un concepto que es el de dominancia. A veces, no siempre, va a haber alelos que sean, por así decirlo, más fuertes, que pesen más que otros. Entonces, en el caso de heterocigosis, es decir, tener los alelos diferentes, va a haber un alelo más fuerte, vamos a decir, por ejemplo, que ojos oscuros es un alelo más fuerte, más dominante que ojos claros, y cuando se encuentren combinados, el que se va a expresar va a ser el de ojos oscuros, que es el más fuerte. Esa es la relación de dominancia entre estos alelos. Para hacer esquemas y escribirlo rápidamente, cada carácter se representa con una letra, la que se quiera. Pues normalmente suelen ser pues la A, la B, pero también se pueden utilizar otras letras que nos recuerden al carácter que representan. Cada carácter una letra. El alelo dominante va a representarse con esta letra, pero mayúscula. Y el alelo recesivo, minúscula. ¿De acuerdo? Entonces, si el carácter, por seguir el ejemplo, era el color de los ojos, vamos a representarlo con una letra, por ejemplo, la letra A. ¿Bien? Bueno, pues el alelo dominante que va en mayúscula será A mayúscula igual, hemos dicho, oscuros, ¿verdad? Y sin embargo, el alelo recesivo lo vamos a representar con una A minúscula, claros. ¿De acuerdo? Tenemos entonces las tres posibilidades. En el caso de los homocigóticos pueden ser homocigóticos dominantes, es decir, ojos oscuros, A mayúscula, mayúscula. Podemos tener homocigóticos recesivos, ojos claros, ¿verdad? Y heterocigosis. Es decir, que los dos sean diferentes, en el cual uno va a ser el dominante ojos oscuros y el otro alelo va a ser el recesivo letra minúscula, A minúscula, ojos claros.
Aquí tenéis la explicación: homocigóticos si los alelos son iguales para un determinado carácter, heterocigóticos si los alelos son distintos para un determinado carácter, y la dominancia es esa relación en el que uno pesa más, enmascara la expresión del otro, el dominante y el recesivo. No siempre existe esta relación de codominancia, o sea, perdón, de dominancia, sino que a veces no pesa uno más que el otro, sino que los dos pesan parecido. En este caso se denomina esta relación codominancia. Y el fenómeno origina en un tipo de herencia que se llama la herencia intermedia. El ejemplo es muy claro. Una flor, si el color de la flor es un carácter cuyos alelos están en codominancia, entonces una flor roja con una flor blanca, al cruzarse, esta X significa cruzamiento, ¿verdad? Al reproducirse estas dos flores, van a dar una descendencia que va a ser intermedia entre las dos. Y en este caso, rosa. Se van a mezclar y va a tener una forma intermedia entre ambas. Porque ninguno de los dos alelos pesa más que el otro, sino que los dos se expresan a la vez y tenemos pues, una mezcla de los dos. También, pues ya sabéis muchos de vosotros que no siempre hay dos alelos, puede ser que haya múltiples alelos para un determinado gen. Hay muchos casos, pero aquí lo vamos a mantener muy sencillo. Mendel estudió varias características de la planta del guisante, se fijó en la forma de la semilla, que fuese lisa o rugosa, en el color de la semilla, que fuese amarilla o verde, y luego también, estas son las más comunes, las más conocidas, y luego otras, pues como la forma, el color de la flor, que fuese púrpura o blanco, la forma de las legumbres, lisa o estrangulada, el color de las legumbres, que fuese verde o amarillo, etcétera. Hay muchos, muchos tipos. Entonces, Mendel, una de las observaciones que hizo fue que al cruzar dos razas puras que daban guisantes de colores distintos, se dio cuenta que la descendencia, los descendientes de este cruce eran todos iguales, algo que le chocó muchísimo. ¿Qué es esto de una raza pura? Es un concepto que es importante. Una raza pura es lo mismo que organismos homocigóticos. Los frailes del monasterio, que llevaban tiempo cultivando guisantes, habían ya seleccionado, apartado pues, plantas de guisante que daban siempre, tras muchas y muchas generaciones, reproduciendo, cruzando esas mismas plantas, siempre daban el mismo color de guisante. Entonces tenían razas puras de guisantes amarillos y razas puras de guisantes verdes. Mendel, al cruzarlos, pues esperaría que la planta diese seguramente pues guisantes de los dos colores, unos amarillos y otros verdes. Sin embargo, su sorpresa fue que todos los descendientes eran iguales y eran amarillos. Entonces, a partir de esta observación, Mendel enuncia su primera ley, que es la que se conoce como Ley de Uniformidad de los Híbridos de la Primera Generación. Y que dice así: cuando se cruzan dos individuos de raza pura, ambos homocigóticos para un determinado carácter, en este caso que es el color de la semilla, y por supuesto son diferentes, ¿verdad? Uno amarillo y otro verde, todos los híbridos de la primera generación son iguales. Todos los híbridos, en este caso, son amarillos. Aquí en este esquema vamos a intentar deducir por qué ocurre esto. En este esquema vemos primero que hay una P. La P significa que es la generación parental de los padres, es decir, son estos individuos que cruzamos, esto se representa con una X, reproducimos una planta que es una raza pura porque siempre da semillas amarillas y que sabemos que es homocigótica, ¿verdad? Con una planta que da siempre semillas verdes, raza pura, también homocigótica. Entonces, en este caso,
esta planta es una raza pura homocigótica y sabemos, a posteriori, por supuesto, que el color amarillo es el dominante. Por eso lo representamos con una A mayúscula. Luego va a ser homocigótico dominante A mayúscula A mayúscula. Y esta raza pura de guisantes verdes, pues en este caso el carácter color verde tiene un alelo recesivo o sea, el carácter que es el color del guisante tiene el alelo recesivo que es el color verde A minúscula A minúscula. Si seguimos el esquema hacia abajo, vemos que el siguiente paso es la formación de los gametos. Hemos dicho que en los gametos vamos a encontrar la mitad de cromosomas que en las células somáticas. Por lo tanto, en lugar de ser diploides, son haploides, tienen que tener la mitad. Es decir, de estos dos alelos hay que escoger uno de ellos. En este caso, ¿qué tipos de espermatozoides, si este fuese el macho, qué tipos o de granos de polen vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar solamente un tipo, porque los dos son iguales. Y lo mismo ocurre con los gametos de esta otra planta, pues que solamente hay un tipo, solamente hay A, entonces da igual, aunque los separemos, aunque le toque la mitad a un tipo de óvulos, ¿no? ¿Verdad? Y la otra mitad al otro tipo de óvulos, pues va a ser siempre A. Bueno, pues si juntamos un grano de polen con un gameto A mayúscula con un gameto A minúscula, el resultado, la combinación de ambos, va a dar un organismo diploide que en este caso hereda, vamos a decir, por ejemplo, del padre la A mayúscula y del madre, de la hembra, A minúscula. Bien, luego este individuo es heterocigótico. Toda la descendencia de este cruzamiento va a ser siempre igual, heterocigótica. Y se expresa uno de los dos porque existe una relación de dominancia en el cual el alelo, perdón, amarillo, semilla amarilla, es dominante respecto al verde, que es la A minúscula. Y esta es la explicación de por qué todos los descendientes de este cruzamiento de razas puras son exactamente iguales e iguales a uno de los progenitores. La cosa no quedó ahí y continuó sus experimentos. Y Mendel dijo, bueno, pues ahora de todos estos descendientes que he obtenido en la F1, en la primera generación filial, que eran todos iguales, heterocigóticos y amarillos, voy a ver qué ocurre si se cruzan, si los fecundamos entre ellos mismos. Entonces tendremos un individuo que tiene heterocigótico, ¿verdad? De color amarillo, con otro que también es heterocigótico con color amarillo. El siguiente paso, que es la formación de los gametos. Como hemos dicho que tienen los gametos la mitad de información, quiere decir que la mitad de los granos de polen le tocará una A mayúscula, un alelo dominante, y la otra mitad de los gametos tendrá un alelo recesivo. Por lo tanto, vamos a tener dos tipos de gametos. Y lo mismo ocurre con la otra planta. Entonces, si nosotros hacemos una tabla para ver todos los posibles cruces, todos los granos de polen con todos los óvulos que se pueden formar, si aquí tenemos los gametos, vamos a decir, masculinos, ¿no? Y aquí ponemos los gametos femeninos, vamos a poner que este es masculino, ¿verdad? Y este es femenino. Estos gametos los ponemos aquí y estos gametos los ponemos en este eje de la tabla. Vamos a ver todas las combinaciones que se pueden realizar. Y vemos que aquí tenemos A mayúscula con A mayúscula. En este otro caso cruzamos A mayúscula con A minúscula, será heterocigótico. Aquí tenemos A minúscula con A mayúscula, también va a ser heterocigótico. Y por último tenemos A minúscula y A minúscula, que va a dar un homocigótico recesivo. ¿Cuál es la observación que hace Mendel después de cruzar dos individuos que son amarillos? Pues resulta que esta segunda generación filial, los nietos del primer experimento, resulta que vuelve a aparecer esta característica color verde que no
tenía la generación anterior. Y esto pues también le sorprende muchísimo y ve que un 75% de las semillas que se obtienen son amarillas, pero hay un 25% que son verdes. Entonces, a partir de estos datos, él deduce que esta segunda ley de Mendel, que es la de la separación o disyunción de los alelos. De alguna manera, para poder explicar estos resultados, estos alelos han tenido que separarse cuando se forman los gametos y así poder cruzarse con todas las combinaciones posibles. Así que esta es la segunda ley de Mendel o disyunción de los alelos. Mendel tampoco se conformó con esto y volvió a probar a repetir sus experimentos, pero esta vez lo repitió fijándose no solamente en un carácter hereditario como era el color de la semilla, sino en un segundo carácter simultáneamente que era la forma de la semilla, si esta era lisa o rugosa. Así que cruzó dos plantas que eran variedades puras, eran razas puras. Una de ellas lisa amarilla con una verde rugosa. Como son razas puras, sabemos que son homocigóticos. El carácter semilla amarilla lo hemos llamado con la letra A, la forma de la semilla lisa o rugosa la llamamos con la letra B. En este caso, liso y amarillo van a ser dominantes y verde y rugoso van a ser recesivos. Pues bien, cruzamos estas dos razas puras, formamos los gametos y vamos a ver que hay hay un solo único tipo de gametos, porque todos los gametos van a heredar o van a recibir un alelo A mayúscula dominante para uno de los caracteres y un alelo B mayúscula para el otro. Luego todos van a tener estos dos alelos A mayúscula, B mayúscula. De la otra planta, los gametos van a ser también todos iguales, porque del primer carácter van a recibir una A minúscula y para el segundo carácter van a recibir una B minúscula. ¿Qué ocurre entonces cuando se cruzan? Cuando se combinan, pues que obtenemos un individuo que es doblemente heterocigótico. Es decir, es heterocigótico para el primer carácter, A mayúscula, A minúscula, y es heterocigótico para el segundo, que es B mayúscula, B minúscula. Por lo tanto, la primera generación filial, la F1, van a ser también todos iguales. Todos van a ser lisos y amarillos, que son los alelos dominantes en este caso. Luego se repite el mismo resultado que obtuvo en el primer experimento, pero esta vez con dos caracteres a la vez. Vuelve a repetir la segunda parte, es decir, vamos a escoger dos individuos de la primera generación filial de la F1 y los vamos a cruzar. Sabemos que todos son amarillos lisos y que son heterocigóticos para los dos caracteres, doblemente heterocigóticos. Entonces, ¿cómo van a ser los gametos de estos individuos, de estas plantas? Pues tenemos muchas posibilidades, porque habrá, vamos a decir, granos de polen, ¿verdad? Como gametos masculinos. Va a haber granos de polen que tengan una A mayúscula para el primer carácter y que para el segundo carácter van a recibir una B mayúscula. Bien. Otros granos de polen, sin embargo, van a recibir también la A mayúscula, pero para el segundo carácter, en lugar de una B mayúscula, puede ser que reciban el otro alelo. Luego tendremos este otro tipo de gametos, A mayúscula, B minúscula. La siguiente posibilidad, ¿cuál es? Que en lugar de heredar el alelo dominante para el primer carácter, va a heredar el recesivo A minúscula. Y para el segundo carácter, pues se pueden dar las dos posibilidades, o que herede el alelo dominante B mayúscula o bien que herede el alelo recesivo B minúscula. Luego podemos encontrar 4 tipos de gametos. Y exactamente igual para el otro individuo. Vamos ahora a hacer nuestra tabla para ver todos los posibles cruzamientos que se pueden dar. Y tenemos, si aquí ponemos los alelos masculinos y aquí los gametos femeninos, cuando se combinan, tenemos que
9 de ellos van a ser amarillos lisos. 3 van a ser amarillos rugosos, que están representados en esta tabla por colores, este color un poco amarillento claro. 3 van a ser amarillos, amarillos rugosos, que son los amarillos, los cuadros claros. Los verdes lisos van a ser los cuadros verdes y, por último, un verde rugoso que van a ser estos de aquí, los doblemente recesivos. Estos son todos los genotipos posibles y los fenotipos son los que hemos comentado. Es decir, este individuo que es doblemente homocigótico dominante, ¿verdad? Pues va a ser amarillo liso. Pero aquellos que sean heterocigóticos, pues se va a expresar también el carácter dominante. Luego esta semilla de aquí también va a ser amarilla y va a ser lisa. Por lo tanto, es bastante común o es bastante lógico pensar que los amarillos lisos, que son precisamente los alelos dominantes, son los que más se van a expresar. Estos grupos de 3 se dan porque tienen en algún carácter, son homocigóticos recesivos. ¿De acuerdo? Son homocigóticos recesivos para uno de los caracteres. En este caso es semilla rugosa y en este caso es color verde. Y por último, la combinación más difícil es que sea doblemente homocigótico recesivo, que es cuando vamos a tener semillas verdes rugosas. De esta manera, Mendel deduce su tercera ley, que es la ley de la independencia de los caracteres no antagónicos. ¿Y eso qué significa? Que cuando nosotros nos fijamos en dos caracteres diferentes, ¿vale?, completamente distintos, como pueden ser el color de la semilla o si esta es lisa o rugosa, se separan, funcionan de manera completamente independiente, es decir, se cumple la primera y la segunda ley de Mendel para ambos caracteres. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo voy a dejar aquí el vídeo, estas son las 3 leyes de Mendel. Luego más adelante veremos cómo pues, se han hecho más avances en genética, pero esto yo creo que como introducción es más que suficiente. Espero que os haya gustado. Como siempre, si tenéis cualquier duda, me podéis preguntar en clase, me podéis preguntar a través de Moodle o a través de los comentarios de YouTube. Así que, sin más, os dejo y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Hasta luego.